Muy buenas noches a todos los participantes, colegas, estudiantes de distintos países. Es un placer poder compartir nuevamente con ustedes, en especial este diplomado internacional que es en Derecho Migratorio y Movilidad Humana. Bien sabemos lo que estamos siempre muy atentos y participando de los distintos diplomados internacionales que realiza Jurisconsulto Latam, el cual viene actualmente rompiendo todas las fronteras. Vemos que a más día que pasa se están uniendo colegas de distintos países y de esa manera vienen sumándose con hambre de conocimiento. A través de ustedes, mis estimados doctores Cleber Navarrete y la doctora Dora Elizalde, mis agradecimientos más una vez por esta nueva invitación de poder hablar sobre este tema muy importante que es sobre el derecho comparado y su importancia, su importancia dentro del sistema penal. Empezamos diciendo de que el derecho comparado es un método o técnica de investigación que permite su empleo en prácticamente todas las áreas del derecho. Ya sea para poder identificar una legislación extranjera o alcanzar una solución de problemas nacionales. Sabemos que el derecho comparado moderno, eso lo hemos estudiado en la universidad, que nació a comienzos del siglo XX, ¿verdad? Como resultado de un intenso momento de cosmopolitismo que impactó también en la imaginación geográfica y los mapas mentales que tenían los abogados y la disciplina jurídica. En ese sentido, el derecho comparado sirve como, digamos así, anexo al derecho internacional privado. Al hacer este ejercicio, el juez no solo debe combinar o comparar dos reglas distintas, sino también debe de comprender los sistemas jurídicos involucrados con el propósito de poder justificar su ejercicio durante un conflicto de leyes. Existen unos pasos para poder realizar ese análisis comparativo. Primeramente tiene que definir el objetivo, ¿verdad? El juez tiene que definir ese objetivo indicador clave. Tiene que identificar los elementos que va a comparar. Está la recompilación de esos datos. Debe de buscar tendencias, en qué quiere basarse, qué desea resolver, ¿verdad? Ya tiene que tener una base. Y en especial y por último debe de interpretar esos resultados. Nosotros nos preguntamos qué importancia tiene el estudio del derecho comparado. El derecho comparado también puede servir para propósitos no solamente jurídicos, también científicos, como por ejemplo puede comparar entre sí las reglas del derecho de los diferentes sistemas legales, permite distinguir los principios generales del derecho en todos los sistemas. Ese es en el ámbito jurídico, ¿verdad?, que nos interesa. Bien sabemos que existen tres tipos de fuentes del derecho. Eso sabemos que son la ley, la costumbre y los principios generales. También nosotros recordamos dentro del derecho comparado la importancia de esa pirámide de Kelsen, que todos sabemos, ¿verdad?, donde la pirámide kelseniana representa gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas. Y la principal forma de relacionarse estas dentro de un sistema es sobre la base del principio de jerarquía. Las principales fuentes del derecho penal, hablamos doctrinariamente, se admite que son fuentes del derecho penal las mediatas y las supletorias.
la costumbre, los principios generales, está la equidad y la jurisprudencia. Pero está también la inmediata, la directa y bastante solo es sobre la ley penal en su más amplia connotación. Recordemos que el padre del derecho comparado es el jurista Raymond Salièges, nacido en 1855 y falleció en 1855, perdón, nació, ¿verdad? Él tiene su lucha tuvo su lucha constante en el derecho comparado, que fue defendida en la Universidad de Girona en junio del 2006, con la que se le otorgó el doctorado europeo. Y los idiomas que fueron manejados en la defensa de su memoria por el jurista Alphonse Aragonés fue el idioma alemán, el francés, el catalán, el castellano, italiano y por supuesto el inglés. Este jurista Raymond Salièges es uno de los juristas universales más importantes de la segunda mitad del siglo XIX. El jurista Salièges organizó el primer Congreso Internacional sobre el ámbito del derecho comparado, celebrado en París, comprendido entre el 29 de julio y 1 de agosto del año 1900. Ahora nos preguntamos qué utilidad se le puede dar al derecho comparado hoy en día. La importancia del derecho comparado es muy claro. No solo nos ayuda a entender mejor el derecho como una creación cultural, sino también nos proporciona una base intelectual para esa interpretación y el análisis de los distintos sistemas jurídicos. Lo que en definitiva ayuda el derecho comparado también es a entender y a interpretar el sistema propio. Y nos preguntamos, ¿y para el derecho nacional? ¿Cuál es su importancia? La importancia que tiene el derecho comparado para el estudio nacional, para el derecho nacional, puede servir varios propósitos. El primero de ellos es que la comparación que tiene el propio sistema con otro permite examinar los principios del sistema legal nacional y en consecuencia entenderlos un poquito mejor. En un mundo globalizado e interconectado como es el día de hoy, es imperante que los estudios del derecho conozcan sus propios ordenamientos jurídicos, pero también es necesario que estén enterados de las realidades jurídicas de otros países. Por un lado, puede servir para mejorar el entendimiento de los inconvenientes jurídicos propios, pero también empezar en un país y terminar en otro, ¿verdad? Muchos juicios, muchos casos tenemos, especialmente los internacionales. Acá nosotros en Paraguay ya no tenemos el acceso, no tenemos dentro de nuestra ley ese acceso a poder transferir o a poder empezar en un país y terminar en otro nuestros juicios. Pero en Europa sí se ve bastante eso. Otro que podría también ingerir, ¿verdad? Por otro lado, puede servir también para mejorar el entendimiento de los inconvenientes jurídicos propios, como en el caso, por ejemplo, de Paraguay, ¿verdad? Pero también porque muchos problemas jurídicos necesariamente necesitan, o casi no muchos, sino que todos los casos jurídicos necesitan un estudio legal, un estudio dogmático, un estudio filosófico de otros ordenamientos jurídicos.
Esta investigación pretende explicar un método comparado del derecho de un Estado o el derecho de otro Estado. El derecho comparado no siempre fue un componente importante, por decirlo así, en el estudio del derecho. Así tenemos que en otras épocas el jurista estudiaba un modelo jurídico dado, tenía su propia, como le llamamos, de praxis, ¿verdad? Tenía su propio ejemplo, tenía su propio modelo, ¿verdad? Y él mismo describía como excelente ese modelo o modelo jurídico que tenía, como el único, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho canónico, el derecho islámico, estaba basado, por ejemplo, en la ley Sharia, un ejemplo claro, ¿verdad? Sin embargo, esto ha cambiado, ya que la globalización de los tiempos modernos ha impactado en todas las sociedades, por lo que cada día es más importante conocer las realidades jurídicas de otros países. Un jurista competente será aquel que entienda el derecho nacional, pero también que entienda el derecho de otras naciones. Ustedes no se dan cuenta porque hoy en día, así como este diplomado, por ejemplo, que estamos ahora mismo cursando, muchos estamos así muy impactados porque aprendemos las leyes de otros países. Nosotros los paraguayos estamos aprendiendo de los bolivianos, de los ecuatorianos y etcétera, etcétera, que van sumándose a nuestros diplomados y viceversa. Y en ese sentido es dable aclarar que la comparación no puede limitarse a comparar no solo las leyes o solo las decisiones jurisprudenciales sin el conocimiento de los datos ofrecidos por el contexto, como por ejemplo las tendencias de la jurisprudencia. Es decir, el verdadero estudio del derecho comparado es aquel que contrasta la realidad jurídica de un país. Dicha realidad trasciende el aspecto normativo y pasa por entender también a esa sociedad en el cual nosotros estamos escuchando las leyes propias. Ahí nosotros vemos lo cuán importante es el derecho comparado. Por otro lado, una de las justificaciones del derecho penal, ¿verdad?, comparado, es que la teoría del derecho penal puede enriquecerse adoptando una perspectiva comparativa. Conocer cómo otras sociedades lidian con los problemas delincuenciales, similares a los de la sociedad propia. Resulta en ese sentido entonces importante al momento de proponer modificaciones de leyes referendas, estamos hablando, o incluso de nuevas formas de interpretar el derecho interno vigente, sin necesidad de poder modificarlo. Ahí es la importancia que viene el derecho comparado en la legislación penal específicamente. En ese sentido, ¿verdad?, se plantea que en Latinoamérica los ejemplos de una aplicación del derecho dogmativamente incorrecta o aún peor arbitraria son incontables. Esta realidad se puede subsanar. ¿Cómo? Con un mayor estudio de la dogmativa penal, así como mediante una investigación comparada del derecho de otros países, para que así los operadores de los sistemas de justicia, específicamente penal, apliquen de manera más adecuada el derecho penal. También existen diferentes formas para realizar una investigación del derecho comparado. Es posible comparar el derecho de dos maneras diferentes. Está el derecho comparativo, legislativo, y
el teórico. En la primera, el comparativo legislativo, se invocan las leyes extranjeras en él. En el proceso, durante la redacción de las nuevas leyes nacionales y convenciones internacionales. Y en la segunda es cuando se realiza esa comparación de los sistemas legales para mejorar el conocimiento legal. Asimismo, el derecho comparado tiene una utilidad cuando permite visualizar las dos respuestas diversas ante un problema análogo e identificar la semejanza y diferencia de tratamiento. Por ejemplo, con el derecho penal comparado se puede entender cómo la sociedad paraguaya responde ante un problema de la participación delictiva en contraste con la sociedad boliviana, por ejemplo. O por estas, las bolivianas, para ver si son respuestas parecidas o tienen respuestas diferentes. Esto es así porque los problemas análogos o parecidos, la participación, pueden ser tratados de manera distintas. Por eso es importante el derecho comparado, especialmente en la aplicación de una sentencia. Es importante decir que el derecho comparado adquiere una profundidad investigativa cuando se estudian las decisiones de los jueces, ya que son las comparaciones basadas en los casos. Fueron encomiadas por permitirnos comparar la verdadera comprensión de las reglas por parte de esos tribunales. Tenemos también por su parte los críticos, que en este tipo de acercamiento de derecho comparado señala que solo las decisiones de los tribunales superiores son objeto de comparación. O sea que solamente un tribunal de apelación o un tribunal superior puede utilizar lo que es el derecho comparado, no un tribunal o un juzgado de primera instancia. Y la mayoría de los casos ni siquiera llegan a la etapa de apelación o a instancias superiores. Es decir, el derecho comparado en materia de sentencia solamente investiga la realidad que llega a las altas cortes, dicen los críticos, porque solamente en algunos países allí únicamente podrían utilizar el derecho comparado, dejando la gran mayoría de los problemas jurídicos que resuelve la administración de justicia en determinada sociedad. Sin embargo, es importante señalar que la jurisprudencia, es decir, las decisiones reiteradas de altas cortes, como hablamos del caso del juzgado de apelación, ¿verdad? Caso en el Paraguay, ¿verdad? O un tribunal superior, constituye una fuente de derecho. De lo anterior se desprende que las decisiones de las altas cortes influyen en las decisiones del resto, que administra la justicia. Por lo que su estudio implica un análisis de las instituciones que toman las decisiones judiciales más importantes e influyentes en una sociedad en materia jurídica. Entonces tenemos en conclusión que aquellos casos en que el derecho comparado no es simplemente mencionado, sino que se integra en la ratio decidendi de una sentencia especial, ¿verdad? Da para pensar que muchos casos han tenido relevancia en la consideración de dicho derecho, pues así aparece que los antecedentes de hecho o en votos particulares, después de todo su presencia, es
importantísima, especialmente en los votos particulares. Estamos hablando de, en caso de Paraguay, del Tribunal de Apelación y en el caso de primera instancia, la decisión de ese propio juez indica que el magistrado o los magistrados correspondientes lo consideran válido, como dije anteriormente, como una ratio decidendi, de un desenlace distinto a lo alcanzado. En realidad, si consideramos que solamente se emplea el derecho comparado cuando este no solo se cita, sino que se media la realización previa de un estudio verificable y que además se inserta plenamente como una ratio decidendi en una sentencia, prácticamente no podríamos encontrar casos de utilización del derecho comparado en la mayoría de los países. Es por eso la importancia del derecho comparado, especialmente en el sistema penal, para que ese juez, ese magistrado, pueda tener una decisión plena y así poder, como dije anteriormente, poder hacer comparaciones de hechos delictivos. ¿Cómo es en Paraguay? ¿Cómo es en Bolivia? ¿Cómo es en Venezuela? ¿Cómo es en Brasil? ¿Cómo es en los Estados Unidos? Y traer a colación y hacer cita dentro de esa resolución importante que el juez va a determinar, ya que, como siempre decimos, es una decisión muy importante porque conllevaría a lo que es el destino de una persona que ha delinquido. Hasta acá va mi ponencia, esperando haber aportado un poquitito de arena, de granito de arena en este cimiento jurídico en el cual todos estamos abrazando, ¿verdad? Por mi parte, esto es todo y las debidas disculpas por haber hecho esta grabación, que por motivos de salud no pude estar en el día en que me he comprometido. Un gusto y saludo desde Paraguay a todos los participantes. Abrazos.